Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados de la pantalla chica. Hoy, como siempre, estamos listos para sumergirnos en un torbellino de emociones, intrigas palaciegas, pasiones desbordadas y romances que desafían todas las reglas. Así es, prepárense porque vamos a hablar de los amores prohibidos que nos roban el aliento, esos que nos hacen suspirar, llorar a mares y hasta gritarle a la tele. Los amores prohibidos en las series turcas. Sí, esas historias que nos tienen completamente enganchados, pegados al sillón, contando las horas para el próximo episodio. Si eres como nosotros, un verdadero fanático, un adicto confeso a estas producciones que nos tocan el alma, no te puedes perder ni un segundo de este vídeo. Hoy desmenuzaremos los ingredientes que hacen de estos romances imposibles un plato tan exquisito y adictivo. Antes de comenzar, y como es nuestra tradición, los invito a que se suscriban al canal, ese botón rojo que nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, esa campanita que anuncia que un nuevo vídeo ha llegado para deleitarlos. Y, por supuesto, a que nos dejen un like bien grande, un corazón virtual, si este tema les emociona tanto como a nosotros. Que comience la magia, que los melodramas turcos nos embriaguen de nuevo. Si hay una cosa que las series turcas saben hacer con maestría, es jugar con la tensión de los amores imposibles. No hay nada más adictivo que ver cómo la pasión lucha contra los obstáculos, ya sean diferencias sociales abismales, tradiciones familiares milenarias, rivalidades empresariales despiadadas o, incluso, la propia moral, ese código de conducta que a veces parece escrito en piedra. Estos romances prohibidos son el alma, el corazón palpitante de muchas de nuestras series favoritas, el motor que impulsa la trama y nos mantiene al filo del asiento. Hoy, con lupa de detectives de telenovelas, vamos a explorar algunos de los ejemplos más memorables, esos que han dejado una huella imborrable en nuestro corazón seriéfilo. Empecemos este viaje por el laberinto de los amores prohibidos hablando de esas historias donde el destino, ese guionista caprichoso, parece empeñado en separar a las almas gemelas. Pensemos, por ejemplo, en la icónica Amor Eterno, una serie que nos sumerge en la desgarradora historia de Kemal y Nihan. Su amor, ese sentimiento puro, sincero, casi mágico, se ve constantemente amenazado por el poder, la ambición y la crueldad de Emir. La diferencia de clases sociales, esa brecha que separa a mundos que parecen irreconciliables, es solo la punta del iceberg en este torbellino de emociones. Ver cómo luchan contra las adversidades, contra las maquinaciones de Emir, ese villano que adoramos odiar, mientras intentan mantenerse unidos a pesar de todo, es lo que hace que esta historia sea tan adictiva. Cada encuentro a escondidas, cada mirada furtiva que se roba en medio de la multitud, se convierte en un momento de pura tensión, un instante cargado de emoción, porque sabemos que el peligro acecha en cada esquina, que Emir está observando, planeando su próximo movimiento. Y es que, en el mundo de las series turcas, el amor no es un camino de rosas, no es un paseo por un jardín de ensueño, es una auténtica montaña rusa, una carrera de obstáculos que pone a prueba la fortaleza de los amantes. Los giros inesperados, los sacrificios que ambos deben hacer, las lágrimas que derraman, todo nos mantiene al borde del asiento, rogando porque el amor triunfe al final. Otro ejemplo que inevitablemente se dibuja en nuestra memoria es Kara para Aşk, o Amor de contrabando, como la conocemos con cariño en Latinoamérica. En esta serie, que nos atrapó con su ritmo trepidante y su historia llena de intriga, Ömer y Elif se ven unidos por una tragedia que cambiará sus vidas para siempre. Él es un comisario de policía, un hombre de ley, un defensor de la justicia, ella una diseñadora de joyas, una mujer de gustos refinados, una heredera de una familia adinerada. Vienen de mundos completamente distintos, con valores y creencias que parecen opuestos, pero el destino, ese Cupido con inclinación por lo dramático, decide entrelazar sus caminos de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Su amor surge en medio de una red de mentiras, corrupción que llega hasta lo más alto del poder y asesinatos que ponen a prueba sus vidas, y tendrán que luchar contra fuerzas muy poderosas, contra enemigos que parecen invisibles, para poder estar juntos. Lo que hace que este amor prohibido sea tan especial, tan diferente a otros, es que no solo deben superar las diferencias sociales, ese abismo que los separa en apariencia, sino también la desconfianza, ese veneno que carcome su relación, y la intriga que los rodea, esa telaraña de secretos que amenaza con atraparlos. Cada paso que dan hacia el otro, cada muestra de cariño, parece acercarlos un poco más al peligro, al abismo,
Y eso es lo que nos mantiene al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándonos qué pasará a continuación. Pero, ¿qué sería de un buen drama turco, de una telenovela que se precie de serlo, sin un poco de drama familiar? ¿Sin esos conflictos que vienen de la sangre, de los lazos que unen a los personajes a sus raíces? En muchas series, los amores prohibidos se dan dentro del seno familiar, creando conflictos aún más complejos, más dolorosos y por lo tanto, más apasionantes. Pensemos en esos romances que surgen entre personas de diferentes clanes familiares, donde la rivalidad, el odio y la sed de venganza son parte del día a día, donde los rencores se transmiten de generación en generación. Esas historias donde los protagonistas deben elegir entre el amor, ese sentimiento poderoso que lo arrolla todo, y la lealtad a su familia, a sus antepasados, a sus tradiciones, son, sin duda, de las más emocionantes, de las que nos hacen cuestionar nuestras propias lealtades y entender la complejidad de las relaciones humanas, esos lazos que pueden ser tan fuertes como el acero o tan frágiles como el cristal. Y es que, en estas familias, las tradiciones, el honor, ese concepto que puede ser tan relativo, y el orgullo, esa máscara que oculta las verdaderas emociones, pueden convertirse en los peores enemigos del amor verdadero, en los obstáculos más difíciles de superar. No podemos hablar de amores prohibidos en las series turcas sin mencionar esos romances que florecen en la oficina, en el lugar de trabajo, en el día a día de una jornada laboral. ¿Quién no ha sentido un cosquilleo en el estómago, un vuelco en el corazón, al ver cómo surge una atracción entre compañeros de trabajo, especialmente cuando uno de ellos es el jefe, la figura de poder que parece inalcanzable? Estas historias son un clásico que nunca falla, una fórmula que siempre funciona, porque todos, en mayor o menor medida, podemos sentirnos identificados con esas miradas furtivas en los pasillos, esos roces accidentales que parecen incendiar el aire, esas conversaciones en secreto que se prolongan más de lo necesario, esas chispas que saltan entre un escritorio y otro, creando un ambiente cargado de tensión sexual. Y claro, cuando estos romances se complican por jerarquías, por relaciones ya existentes que complican las cosas, o por otros factores que parecen imposibles de superar, la tensión se eleva al máximo. Nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ver qué pasará a continuación. Estas series nos muestran cómo la pasión, ese fuego incontrolable, puede surgir en los lugares más inesperados, cómo el amor puede desafiar las reglas establecidas, cómo lo prohibido puede ser irresistible. Ahora bien, uno de los elementos que hace que los amores prohibidos en las series turcas sean tan apasionantes, tan adictivos, es la forma en que se maneja el conflicto moral. Muchas veces, los protagonistas se encuentran atrapados entre lo que dicta su corazón, ese motor que impulsa sus acciones, y lo que la sociedad espera de ellos, esas normas no escritas que marcan el camino que supuestamente deben seguir. Deben luchar contra sus propias convicciones, esos principios que han regido su vida hasta el momento, y contra las expectativas de sus familias, de su entorno, de su círculo social. Este choque entre el deseo, esa necesidad imperiosa de amar y ser amado, y el deber, esa obligación moral que parece oprimir sus almas, es lo que hace que sus decisiones sean tan difíciles, tan complejas y, por lo tanto, tan cautivadoras. Ver cómo se debaten entre el amor y la responsabilidad, entre el anhelo de vivir su felicidad plenamente y el miedo a defraudar a quienes los rodean, cómo sufren por no poder vivir su amor sin obstáculos, es lo que nos conmueve profundamente, lo que nos hace empatizar con sus historias, con sus miedos y sus anhelos, con sus lágrimas y sus sonrisas. Y claro, no podemos olvidarnos de esos triángulos amorosos, ese ingrediente esencial que añade picante a la trama y nos hace cuestionar quién es el verdadero amor de la historia. Cuando dos personas se enamoran de la misma persona, las cosas se ponen aún más interesantes, más complejas y, por lo tanto, más emocionantes. Ver cómo luchan por el amor del protagonista, cómo se enfrentan, cómo compiten por su atención, genera una tensión dramática que es difícil de ignorar, una lucha de egos que nos mantiene al borde del asiento. Estos triángulos amorosos son una fuente inagotable de conflictos, de giros inesperados que nos dejan boquiabiertos, y a menudo nos hacen dudar sobre quién es el verdadero amor de la historia, quién merece el corazón del protagonista, a quién queremos ver feliz al final. Nos obligan a ponernos en la piel de cada uno de los personajes, a entender sus motivaciones, a simpatizar con sus dolores, a anhelar sus victorias. Otra cosa que me encanta, que me fascina de las series turcas, es la forma en que retratan la pasión, esa fuerza arrolladora que lo consume todo. Esas miradas intensas, esos roces casuales que parecen incendiar la piel, esos encuentros a escondidas que están cargados de erotismo.
todo se convierte en una manifestación de la fuerza del amor, de la intensidad del deseo, de la necesidad de estar cerca del ser amado. Aunque en muchos casos no se muestren escenas explícitas, la tensión sexual está siempre presente, creando una atmósfera de anhelo, de deseo, de necesidad de contacto que nos mantiene enganchados, que nos hace suspirar con cada gesto de afecto, con cada mirada robada, con cada palabra susurrada. Los creadores de estas series saben cómo jugar con las emociones del público, cómo despertar la imaginación y cómo hacernos soñar con amores imposibles, con pasiones que lo arrollan todo. Además, es fascinante cómo las series turcas utilizan la cultura y las tradiciones como un telón de fondo para estos romances prohibidos. Los conflictos que surgen entre las costumbres antiguas, esas normas que han regido sus vidas por generaciones, y las ideas modernas, ese espíritu de cambio que lucha por abrirse paso, la lucha entre el respeto a la autoridad familiar, a ese código de honor que parece inquebrantable, y el deseo de vivir una vida propia, de tomar decisiones con libertad, son temas que se repiten constantemente, que añaden capas de complejidad a la trama. Estas historias nos permiten entender un poco más sobre la sociedad turca y sus valores, sobre la importancia de la familia y la tradición, al tiempo que nos sumergen en mundos llenos de belleza, de exotismo y, por supuesto, de drama. Y por último, pero no menos importante, no podemos dejar de hablar de la química entre los protagonistas, esa chispa que salta de la pantalla y nos hace creer que el amor es posible, que las almas gemelas existen. Los actores y actrices de las series turcas son maestros en el arte de transmitir emociones, de hacernos sentir el dolor, la alegría, el miedo, la pasión, a través de sus miradas, de sus gestos, de sus palabras. Con una simple mirada, con un gesto sutil, pueden expresar todo un torbellino de sentimientos, esa montaña rusa de emociones que nos hace suspirar. La química entre ellos es palpable en la pantalla, es esa energía invisible que une a los personajes y nos hace creer en su historia de amor, en la lucha que deben librar para estar juntos. Ver cómo se enamoran, cómo sufren, cómo luchan por su amor es una experiencia que nos llega al corazón, que nos hace sentir que estamos viviendo la historia junto a ellos. En definitiva, los amores prohibidos en las series turcas son un elemento fundamental para entender el éxito de estas producciones, ese fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo. Nos ofrecen historias emocionantes, personajes complejos que no son ni buenos ni malos sino una mezcla de ambos, situaciones llenas de tensión que nos mantienen al borde del asiento. Nos hacen cuestionar nuestras propias creencias, nuestros valores, nos llevan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y nos permiten soñar con amores imposibles, con esos sentimientos que nos gustaría experimentar, que nos gustaría que formaran parte de nuestras propias vidas. Y es que, en el fondo, todos nos hemos sentido atraídos alguna vez por lo que no está permitido, por esa fruta prohibida que parece tener un sabor más dulce. Hemos recorrido un largo camino en este viaje por el mundo de los amores prohibidos en las series turcas. Hemos explorado cada rincón de sus tramas, hemos analizado cada uno de sus elementos. Hemos hablado de las diferencias sociales que parecen abismos, de los conflictos familiares que parecen guerras, de los triángulos amorosos que nos hacen dudar, de la pasión desbordada que nos hace soñar. Hemos visto cómo el destino, las tradiciones y las circunstancias pueden convertirse en obstáculos casi insuperables para el amor, en muros que parecen imposibles de derribar. Y hemos entendido por qué estas historias nos atrapan de tal manera que no podemos dejar de verlas, que nos obsesionan, que nos hacen contar las horas para el próximo capítulo. Es hora de despedirnos, pero no sin antes agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este recorrido, por compartir con nosotros su pasión por las telenovelas turcas, por estar siempre ahí del otro lado de la pantalla. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como nosotros, que este vídeo haya encendido de nuevo su amor por estas historias y que hayan descubierto nuevos detalles que se habían escapado a su atención. Y ahora, nos encantaría saber cuáles son sus amores prohibidos favoritos de las series turcas, cuáles son esas historias que han dejado una huella imborrable en su corazón. ¿Cuál historia los ha conmovido más? ¿Cuál personaje los ha enamorado por completo? ¿Qué pareja los ha hecho suspirar y llorar a partes iguales? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos, saber sus opiniones y debatir sobre nuestros temas favoritos. Recuerden que si les gustó este vídeo, pueden darle un like, un pulgar arriba que nos ayuda a seguir creando contenido, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, con aquellos que también disfrutan de estas historias que nos tocan el alma, y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades,
para que sigan acompañándonos en esta aventura de desentrañar los secretos de las telenovelas. Y no olviden activar la campanita, ese pequeño icono que les avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ningún detalle, para que sean los primeros en disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos en la próxima aventura telenovelera. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las series turcas.